Muy buenas tardes, bienvenidos a la séptima sesión del curso Casos Clínicos Educativos PROA del Instituto Nacional de Salud del Niño 2025. En esta sesión vamos a presentar el caso clínico educativo de un niño con osteomielitis hematógena aguda. ¿Cuáles son los objetivos de este caso educativo? Revisar información local disponible en relación a la susceptibilidad antibiótica a los aislamientos de Staphylococcus aureus en muestras de pacientes con osteomielitis aguda y revisar las recomendaciones de la guía clínica del IPSA y de la Sociedad Americana de Infectología Pediátrica del 2021 en relación al diagnóstico y tratamiento de la osteomielitis hematógena aguda en niños. El presente caso es un niño de 1 año 2 meses de sexo masculino procedente de Satipo, de zona urbana de Satipo, que acude con 15 días de enfermedad. Madre refiere que hace 15 días sufrió una contusión en el muslo derecho posterior a una caída, presentando al tercer día aumento de volumen asociado a dolor, limitación funcional en el muslo derecho y temperatura mayor de 38 grados. Motivo por el cual es llevado al hospital de su localidad, donde es hospitalizado y a su ingreso le realizan una ecografía de partes blandas con diagnóstico de absceso del muslo derecho e inician tratamiento con ceftriaxona a 90 miligramos por kilo día, dividido en cada 12 horas, más clindamicina 40 miligramos por kilo día, dividido en cada 8 horas. Al observar la progresión clínica de fiebre, signos de flebosis y tumefacción, a pesar de 11 días del esquema combinado empírico inicial, es transferido al servicio de emergencia del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, donde es admitido y pasa a observación de emergencia. ¿Cuáles son los antecedentes? Madre con control prenatal, gesta 1, 6 controles no patológicos, natal, parte eutóxico, peso al nacer 3.800, eutrófico, no antecedente de asfixia, postnatal, lactancia materna exclusiva, controles de crecimiento y desarrollo acordes para la edad. Las vacunas del programa ampliado de inmunizaciones estaban al día para la edad del paciente. Niega alergia a medicamentos. Antecedente de uso previo de antibióticos previo a la transferencia. Recordar que estuvo 11 días con tratamiento con ceftriaxona más clindamicina. Padres aparentemente sanos, sin antecedentes patológicos contributorios. Y en relación a los antecedentes epidemiológicos, reside en una zona urbana, tiene el antecedente del traumatismo previo a la aparición de los signos de flebosis en el muslo derecho, niega infecciones de piel o furunculosis previa, niega hospitalizaciones previas al actual motivo del ingreso, que es transferido del Hospital de la Merced, y niega tenencia de mascotas. Al examen clínico pueden ver ustedes la fotografía. Es un niño con una frecuencia cardíaca de 150, respiratoria de 38, temperatura axilar de 38,5, presión arterial dentro de los percentiles normales para la edad, saturando 97% al aire ambiental, un peso de acuerdo a su edad, estaba alerta, hidratado, en buen estado de nutrición, pero en posición antálgica. No tenía tirajes y el nado capilar era menor de 2 segundos. No exantema, no adenomegalias, y sí se observaba una tumefacción en los 2 tercios distales del muslo derecho con signo de flebosis, pero lo que llamaba más la atención era el edema en relación al eritema, ¿no? El eritema era tenue, pero el edema del muslo derecho era marcado con un dolor exquisito a la palpación, sobre todo a nivel del tercio inferior. En relación al aparato respiratorio, no había ruidos agregados, el murmullo pasaba bien, los ruidos cardíacos rítmicos, no soplos, el abdomen blando, depresible, no visceromegalia, ruidos sirenos audibles y neurológicos sin alteración. El paciente no tenía criterios para sospechar sepsis. El diagnóstico de ingreso a observación de emergencia fue absceso en muslo derecho, probable osteomielitis abscedada, paciente eutrófico. El plan de trabajo incluyó hemograma, proteína C reactiva, perfil de coagulación, glucosa, urea, creatinina y electrolitos, examen de orina, un hemocultivo y una radiografía comparativa de miembros inferiores.
Al laboratorio podemos observar un paciente con una anemia leve de 8 gramos, con una leucocitosis significativa mayor de 20.000, con una neutrofilia significativa del 78%, que en valores absolutos es más de 10.500, con una frecuente de plaquetas en el límite superior de lo normal y una velocidad de sedimentación mayor de 50. La proteína C reactiva era de 16 miligramos por decilitro, una glucosa por encima del rango normal en 104 miligramos por decilitro, pero urea y creatinina normal, electrolito dentro de valores normales, transaminasa dentro de valores normales y albúmina y globulina dentro del rango normal. Y el examen de orina no mostraba mayor alteración. Esta es la radiografía comparativa de miembros inferiores, donde podemos apreciar una tumefacción marcada del muslo derecho con tumefacción a nivel de los tejidos blandos, ¿no? Y se puede ver una falta de nitidez de la cortical. Y acá se puede ver como una reacción perióstica, ¿ok? Podemos ver acá también un aumento del espacio articular, ¿no? Con signo de flogosis. Recordar que en el Hospital de la Merced le hicieron el diagnóstico de absceso de muslo derecho. El tratamiento al ingreso a observación fue hidratación endovenosa, su alimentación completa a tolerancia, oxacilina 125 miligramos por kilo día dividido en cada 6 horas, ceftriaxona 100 miligramos por kilo día dividido en cada 12 horas, metamizol condicional a fiebre o dolor y control de funciones vitales. A las 48 horas de su admisión y permanencia en observación de emergencia, el paciente persistía febril, sin mejoría clínica del estado general ni de los signos locales de inflamación, motivo por el cual traumatología decide ingreso a sala de operaciones para limpieza quirúrgica, drenaje de absceso y toma de muestra para cultivo. El reporte del aislamiento del cultivo del absceso debridado en sala de operaciones aisló Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, MARSA positivo, pero con resistencia inducible a la clindamicina. Como ustedes pueden ver, es resistente a eritro con un MIC mayor o igual a 8, pero el MIC para clindamicina es de 0.25, que está en el rango sensible. Pero cuando hay esta discordancia de eritro resistente, clinda sensible, hay que hacer el MLSB test o D-test para detectar resistencia inducible a la clindamicina. En este caso, el test fue positivo, por eso que el laboratorio de microbiología informó resistente a clindamicina. ¿Qué significa la resistencia inducible a clindamicina? El D-test es una prueba en la cual en un agar de Staphylococcus aureus se coloca un disco de eritromicina y un disco de clindamicina. Solamente se hace esta prueba cuando el fenotipo es resistente a eritro, sensible a clin. Entonces, si nosotros vemos que el halo de inhibición del disco de clindamicina se aplana en el lado que colinda con eritromicina, comparado con el lado que no colinda, se forma como una D. Esto implica resistencia inducible a la clindamicina. ¿Qué significa? Que inicialmente puede testear sensible, pero si nosotros indicamos clindamicina, va a expresar la resistencia en el curso del tratamiento, que puede ser tan temprano como las primeras 72 horas de haber iniciado el tratamiento con clindamicina, y el paciente va a fallar al tratamiento con clindamicina. Por eso es muy importante, cuando tenemos eritro resistente, clinda sensible, hacer el D-test o el MLS-test. A diferencia de esto, en el cual ustedes ven que la sensibilidad de clinda, el halo de inhibición, es homogéneo incluso en el lado que colinda con eritromicina. Entonces acá es un D-test negativo, significa que no hay resistencia inducible, por lo tanto se podría usar clindamicina. En relación a la estadística bacteriológica, realmente en nuestro hospital
en el año 2004 solamente se realizaron 6 muestras para cultivo de tejido óseo. De las 6 muestras, en 4 se aisló estafilococo aureus, tanto en el servicio de traumatología como pacientes que ingresaron por emergencia e ingresaron a sala de operaciones de emergencia, como en pacientes de cirugía plástica y quemados. Estafilococo aureus es la causa más frecuente de osteomielitis aguda hematógena. Estos son sensibilidad de hemocultivos del año 2023. Podemos ver que de los hemocultivos a Staphylococcus aureus, sensibilidad a oxacilina, 63%. Significa que 37% son resistentes a oxacilina, lo que implica que son meticilino resistentes. O sea, aproximadamente la tercera parte de los aislamientos de Staphylococcus aureus de la comunidad son MARSA positivos. Y sensibilidad a clindamicina, 90%. Esto es cultivo de abscesos, pero acá expresado en porcentaje de resistencia. Miren, para el año 2024, en aislado de Staphylococcus aureus de cultivo de abscesos, 66% resistentes a oxacilina. O sea, meticilino resistente, 66%. Resistencia a clinda, 23%. ¿Ok? Conservando la sensibilidad a vancomicina, a cotrimoxazol, una buena sensibilidad. Siempre recordar que debemos evitar el uso de quinolonas en infecciones por estafilococo aureus. Entonces, ¿qué es la osteomielitis? La osteomielitis es una infección localizada en el hueso que por lo general es causada por microorganismos que entran al hueso por vía hematógena. Pueden haber otros mecanismos patogénicos como inoculación directa a través de heridas punzantes o de cuerpos extraños, invasión local de un foco contiguo, como puede ser un absceso, o secundario a fracturas abiertas o colocación de dispositivos ortopédicos. ¿Cuál es la localización más frecuente? Son los huesos largos, como en nuestro caso, el fémur, el húmero, los huesos de las manos y los huesos de los pies o la tibia o el radio, ¿ok? La localización más frecuente de osteomielitis aguda hematógena es huesos largos, cuando hablamos de niños. ¿Cuál es la fisiopatología? Generalmente es una infección primaria en niños debido a su rica vasculatura del hueso en crecimiento. Los vasos transficiantes conectan la vasculatura de la epífisis con la diáfisis, con la metáfisis. La cápsula articular puede estar dentro de la metáfisis, puede estar dentro de la cápsula articular, y esto hace que a través de los vasos transficiantes la infección del hueso pueda transmitirse a la cavidad articular. Entonces, sobre todo en lactantes, como en nuestro caso, con osteomielitis, tienen una alta probabilidad de hacer osteoartritis, o sea, hacer compromiso articular. Por lo tanto, en niños menores de 5 años con osteomielitis de huesos largos, sobre todo a nivel de los tercios proximales o distales, siempre hay que descartar artritis como una extensión de la infección. ¿Y cómo es que se produce el daño del hueso? Bueno, por vía hematógena llega la bacteria a la metáfisis, lo cual produce inflamación y exudado. Este exudado viaja a través de los sistemas de Haber y canales de Bowman y se extiende a la cortical, produciéndose el absceso subperióstico y la reacción perióstica. A nivel del tejido óseo, produce tejido desvitalizado, conocido como secuestro. Estos abscesos se transforman en secuestros, que es tejido muerto, y este tejido muerto es envuelto por nuevo tejido óseo en crecimiento, conocido como involucro. En las osteomielitis crónicas ya podemos tener fístulas hacia la cortical y presencia de secuestro. Entonces, la presencia radiológica de secuestro, involucro y fístulas ya nos está hablando de una osteomielitis crónica. ¿Ok? ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente que es el que nosotros deberíamos considerar en la terapia empírica inicial en la gran mayoría de niños por lo demás sanos? Es Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus se aísla en el 70-90%,
sobre todo de niños fuera del periodo neonatal que no tienen otras comorbilidades. ¿Ok? En segundo lugar está el estreptococo piógenes o estreptococo del grupo A. Vamos a revisar cuáles son las recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de la osteomielitis aguda hematógena en pacientes pediátricos, basado en la última guía clínica de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas y de la Sociedad Americana de Infectología Pediátrica. Esta guía está dirigida para los niños con osteomielitis aguda hematógena mayores de 1 mes de edad y menores de 18 años de edad. Recordar que en niños menores de 5 años de edad, la clínica de osteomielitis aguda se puede superponer con la clínica de una artritis séptica. Por lo tanto, en el niño menor de 5 años, en todo caso, con sospecha de artritis séptica, hay que descartar osteomielitis aguda. Y en todo caso de osteomielitis aguda, distal o proximal, hay que descartar artritis séptica. Entonces, ¿a qué vamos a llamar osteomielitis aguda desde el punto de vista de la definición operativa para esta guía? Aquel paciente diagnosticado dentro de las 4 semanas de iniciar las manifestaciones clínicas en un hueso previamente no infectado. Y aquí vamos a llamar osteomielitis crónica, en aquellos pacientes que acuden con una enfermedad prolongada mayor de 4 semanas o que en la estudio por imágenes tienen presencia de secuestro o es una recaída de una infección del hueso semanas o meses después de un tratamiento inicial. En algunas ocasiones es difícil diferenciar claramente una osteomielitis aguda de una osteomielitis crónica. Por ejemplo, en un absceso de Brody, cuando observamos lesiones líticas en metáfisis de hueso largo. O en aquellos pacientes con osteomielitis aguda con una presentación indolente de más de 4 semanas, pero que no tienen signos radiológicos que sugieran una osteomielitis crónica. Por lo tanto, esta es una definición operativa. ¿Ok? Hay pacientes que no van a encajar bien en estas definiciones. Lo que sí es muy importante es diferenciar una osteomielitis no complicada de una complicada. Hablamos de osteomielitis no complicada, aquella que afecta un solo hueso, una sola localización, aquella que tiene una respuesta rápida, favorable al tratamiento clínico y quirúrgico temprano, de entre los 3 a 5 días, aquel que tiene una resolución de la bacteremia, en el caso que sea bacterémica, dentro de las primeras 48 horas, aquel que no está asociado a trombosis venosa o endocarditis, y aquel que no tiene hallazgos que sugieran riesgo de secuela crónica. A eso vamos a llamar osteomielitis no complicada. Y osteomielitis complicada, aquellos que haya afectación de 2 o más huesos, aquellos en los que haya además afectación del tejido blando circundante, como puede ser una miositis, o a distancia, como puede ser una neumonía o abscesos hepáticos, aquellos que tienen una respuesta lenta a la terapia empírica inicial médico-quirúrgica, aquellos que requieren más de una cirugía para control del foco de la infección, aquellos que la bacteremia persiste por más de 72 horas a pesar de una terapia empírica inicial, aquellos asociados a trombosis, a tromboflebitis, endocarditis, y los que tienen pues riesgo de secuelas a largo plazo. ¿Ok? Entonces, una de las preguntas que se plantea en la guía es, ¿qué pruebas diagnósticas de laboratorio no invasivas deberían realizarse en niños con sospecha de osteomielitis aguda hematógena? Es muy importante realizar hemocultivo y la recomendación es realizar al menos 2 hemocultivos. La tasa de positividad de hemocultivos en pacientes con osteomielitis aguda hematógena es del 30%. Que es importante tener en consideración que podemos aislar contaminantes como estafilococos faulasa negativos, estreptococos alfa, excepto de neumococo y estreptococo anginosus, Bacillus sp, Corynebacterium, tipo difteroides o Cutibacterium como Propionobacterium. Estos son agentes que si los aislamos no debemos considerarlos como causa de osteomielitis hematógena aguda, sino como contaminante. Otra prueba que es importante realizar en estos pacientes es los niveles de proteína C reactiva basales para poder monitorizar la respuesta a la terapia tanto antimicrobiana como quirúrgica en el caso necesario. La guía no recomienda el uso de procalcitonina porque no le agrega un mayor beneficio
la procalcitonina a la proteína C reactiva. Y lo que en esta guía no recomienda, pero sí está recomendado en otras guías o en otras revisiones, es el control de la velocidad de sedimentación globular, en el cual sirve para controlar la respuesta clínica al tratamiento a mediano plazo. A corto plazo es muy importante la proteína C reactiva. La otra pregunta que se plantea esta guía, que está basada en la evidencia, es: ¿qué estudio de imagen debería realizarse en niños con sospecha de osteomielitis aguda hematógena? En todo niño debería realizarse una radiografía simple. Si bien es cierto, la sensibilidad es baja en estadios tempranos, porque usualmente las manifestaciones radiológicas que ayudan al diagnóstico aparecen entre los 10 y 14 días, puede permitir descartar otros diagnósticos que puedan coexistir con osteomielitis o que puedan ser parte del diagnóstico diferencial, como fracturas o tumores. ¿Ok? La prueba de imagen de elección para un diagnóstico temprano de osteomielitis aguda es la resonancia magnética. ¿Cuáles son las indicaciones de resonancia magnética para un diagnóstico en estadios tempranos antes de la aparición de las manifestaciones en la radiografía simple? En aquellos pacientes que no tienen una respuesta médica apropiada a las 24 a 48 horas de iniciado el tratamiento antibiótico empírico inicial, o en aquellos pacientes en los cuales se detecta que tienen necesidad de debridamiento quirúrgico para definir la localización, la extensión de la lesión antes de entrar a sala de operaciones o para descartar malignidad. La ecografía puede ser útil cuando se sospecha compromiso articular, o sea, artritis C. Y estos son estudios que comparan resonancia magnética con gamografía ósea, en el cual ustedes pueden ver que tanto la sensibilidad como especificidad de la resonancia es mayor. Igual resonancia con tomografía, también resonancia tiene ventajas comparado con la tomografía, y resonancia con ultrasonografía, en el caso de osteomielitis, también tiene una mayor sensibilidad y mayor especificidad. ¿Okay? Entonces, si tuviéramos disponible resonancia magnética en nuestro hospital, o hay la probabilidad de realizarla dentro de las primeras 24 a 48 horas, sería la prueba de imagen de elección. Pero la ausencia de resonancia magnética no debe retardar el inicio de la terapia antibiótica o no debe retardar el ingreso a sala de operaciones para debridamiento y drenaje de los abscesos si ya hay la sospecha clínica o radiológica. ¿Ok? La otra pregunta que se hace en la guía es: en niños que requieren terapia antibiótica empírica por osteomielitis aguda hematógena, ¿deberían los antibióticos iniciarse antes de los procedimientos diagnósticos invasivos o se puede esperar los resultados de estos procedimientos diagnósticos? Bueno, la guía recomienda que si el paciente tiene una apariencia clínica enferma, como en nuestro caso, o es una enfermedad rápidamente progresiva, inmediatamente debería iniciarse la terapia antibiótica empírica apropiada, porque estudios de metaanálisis muestran que la sensibilidad del hemocultivo en pacientes sin antibiótico previo, como aquellos que tenían menos de 48 horas de antibiótico previo, es similar, es 30%. ¿Ok? Entonces, no hay problema. ¿Ok? Ahora, si el paciente no luce enfermo, la terapia empírica inicial podría esperarse a la toma de cultivos por procedimientos invasivos, pero esto no debería superar las 48 horas. O sea, el paciente, por más clínicamente estable que esté, no debería retardar el inicio de la terapia antibiótica más allá de las 48 horas de la sospecha clínica. ¿Cuál es el rol de los procedimientos invasivos para el diagnóstico de osteomielitis aguda hematógena? Estos procedimientos invasivos, que pueden ser realizados por radiología intervencionista o en sala de operaciones, eh, están indicados para colectar muestras de aspirados o especímenes de biopsia de hueso o colecciones de abscesos de partes blandas o abscesos óseos para estudios microbiológicos, ya sea para cultivo, tinción de Gram y, si tenemos disponible, pruebas de biología molecular. Tienen un alto valor predictivo. La combinación de hemocultivo más cultivo de tejido óseo o de abscesos óseos
puede llegar a una recuperación bacteriológica del 55%, que es muy importante para guiar la elección de la terapia antimicrobiana o para escalar o desescalar de acuerdo a cuál fue el espectro de la terapia empírica inicial. Por lo tanto, ¿qué factores debemos considerar cuando decidimos un procedimiento invasivo diagnóstico? Si puede ser realizado por radiología intervencionista o debe ser realizado en sala de operaciones. Hay que valorar la situación individual del paciente. Si clínicamente requiere manejo quirúrgico, no debe retardarse el ingreso a sala de operaciones o la radiología intervencionista. Si ya tenemos resultados positivos de pruebas no invasivas con un hemocultivo, solamente se realizará el procedimiento en el caso que requiera drenaje quirúrgico. Y también va a depender de la duración de la terapia antibiótica previa. Si hay una buena respuesta clínica a la terapia antibiótica previa y no hay una indicación quirúrgica para drenar abscesos, pues no se realizaría el procedimiento. Pero en el caso que lo amerite o ante la duda, no debería retardarse más de 48 horas. En niños con sospecha de osteomielitis hematógena aguda, ¿cómo debería seleccionarse la terapia antibiótica empírica? Ya hemos mostrado que en el 70-90% de los casos, en niños que no tienen comorbilidades y fuera del periodo neonatal, la etiología más frecuente es Staphylococcus aureus. Y basado en nuestra estadística bacteriológica, no solamente deberíamos considerar la posibilidad de Staphylococcus aureus meticilino sensible, sino la probabilidad de Staphylococcus aureus meticilino resistente, porque ya hemos visto que la probabilidad de resistencia a la meticilina en aislamiento de hemocultivos o de cultivo de absceso es mayor del 20%. Ahora, en niños con otros factores de riesgo, como los niños menores de 5 años, sin antecedente de traumatismo previo y con antecedente de una infección respiratoria aguda viral previa, hay que considerar la posibilidad de Quinguela quingae. Y hay que recordar que Quinguela quingae es resistente a oxacilina, clindamicina y vancomicina. Por lo tanto, cuando sospechamos Quinguela quingae porque es una osteomielitis aguda hematógena en un niño menor de 5 años sin antecedente previo de traumatismo, la terapia empírica inicial debería cubrir no solamente Staphylococcus aureus, sino Quinguela quingae. Por lo que la terapia empírica inicial de elección sería la cefazolina, que es una cefalosporina de primera generación que sí tiene actividad contra Staphylococcus aureus y contra Quinguela quingae. Hablando de Staphylococcus aureus meticilino sensible. Ahora, si es un paciente que tiene antecedente de anemia hemolítica, ya sea asociada a hemoglobinopatías o no, hay que pensar en la posibilidad de osteomielitis por salmonela, que usualmente tiende a ser multifocal y afectar pues los dedos largos de las manos y de los pies, ocasionar dactilitis, aunque también puede ocasionar osteomielitis de huesos largos. Entonces, en aquellas áreas o comunidades en las cuales la probabilidad de estafilococo meticilino resistente es menor del 10 a 20%, la terapia empírica inicial debería ser cefazolina u oxacilina. Si la probabilidad de MARSA es mayor del 10 a 20%, pero la sensibilidad clinda es menor del 10%, clindamicina puede ser una opción de tratamiento, siempre y cuando el paciente no esté severamente enfermo y no tenga riesgo de bacteremia, porque recordemos que clindamicina es un antibiótico bacteriostático que no está recomendado en bacteremias. Ahora, si es un MARSA y la prevalencia de resistencia a clindamicina es mayor del 10 a 20%, la terapia de elección es vancomicina, ¿ok? Vancomicina. Ahora, hay que recordar que vancomicina no tiene actividad contra Quinguela quingae. Por lo tanto, si es un niño menor de 5 años que no tiene antecedente de traumatismo previo u otro antecedente de factor de riesgo de MARSA, deberíamos ampliar la cobertura para Quinguela quingae. O sea, asociaríamos nafcilina. En niños con osteomielitis hematógena aguda, ¿en quienes debería realizarse un procedimiento terapéutico invasivo al momento del diagnóstico? ¿No? Entonces, en un niño que luce séptico, en un niño con una infección rápidamente progresiva, debería realizarse de urgencia el debridamiento del hueso infectado
y de cualquier hueso, absceso asociado de partes blandas u otra localización. Ahora, si el niño está clínicamente estable, pero hay un absceso documentado de 2 o más centímetros de diámetro, también debería realizarse un procedimiento invasivo para hacer un control apropiado de la fuente de infección. En niños con osteomielitis hematógena aguda que responden a la terapia empírica inicial, ¿cómo podría seleccionarse la terapia definitiva parenteral y oral? Bueno, si hay confirmación bacteriológica, seleccionaremos el antibiótico al cual es sensible, que tenga un menor espectro de actividad y que tenga un menor perfil de efectos adversos y una mejor tolerancia oral. Ahora, si son niños sin confirmación bacteriológica, pero la respuesta clínica es favorable a la terapia empírica inicial, pues deberíamos elegir una terapia que tenga el mismo espectro de actividad que el esquema utilizado por vía parenteral. Igualmente, que tenga una buena biodisponibilidad en el caso de la vía oral y que tenga un menor perfil de efectos adversos y que tenga una buena tolerancia oral. Y acá quiero hacer un comentario en relación a la vía oral de dicloxacilina versus cefalexina. O sea, dicloxacilina es una penicilina antiestafilocócica por vía oral que tiene buena actividad contra estafilococo meticilino sensible, tiene una biodisponibilidad aceptable, pero para alcanzar los niveles séricos apropiados, en el caso de infecciones profundas como osteomielitis, hay que duplicar o triplicar la dosis, lo cual lleva que muchos niños no toleren este medicamento por vía oral, porque habría que dar dosis de 100 miligramos por kilo día, dividido en cada 6 o cada 8 horas, y como no tiene un buen sabor, muchos niños no lo toleran. Es por eso que en la mayoría de las guías, como alternativa por vía oral, consideran la cefalexina, que es una cefalosporina de primera generación por vía oral, con actividad para estafilococo meticilino sensible, que tiene una mejor aceptación por vía oral a dosis altas. ¿Ok? Entonces, ¿qué criterio debería yo tener para decidir si mi paciente está evolucionando favorablemente a mi manejo médico con antibioterapia, con o sin manejo quirúrgico, en el caso que sea necesario? Entonces, yo tengo que evaluar clínicamente la respuesta de la fiebre, la respuesta del dolor, la disminución del edema y la función musculoesquelética. Además, debería apoyarme de la monitorización secuencial de la proteína C reactiva. Si mi terapia inicial, hablando de terapia antibiótica y de manejo quirúrgico, es apropiado, he de esperar que la fiebre se resuelva entre los 3 a 5 días de haber iniciado el tratamiento apropiado. 90% de los niños con osteomielitis hematógena aguda, con una buena respuesta clínica al manejo inicial, ya sea antibioterapia, con o sin manejo quirúrgico, van a presentar un descenso de la proteína C reactiva al 50% de los valores iniciales, aproximadamente al cuarto a quinto día de iniciado el tratamiento. Entonces, si la proteína C reactiva no ha descendido al menos 50% al cuarto a quinto día, debo sospechar que probablemente o no es el esquema apropiado, o si no requirió manejo quirúrgico inicial, requiera manejo quirúrgico. O si requirió manejo quirúrgico inicial, requiera una segunda debridamiento en sala de operaciones. Entonces, ¿cuándo sospechar osteomielitis aguda complicada? Cuando la fiebre persiste después de 48 horas de la terapia inicial, cuando los valores iniciales de PCR son mayores de 20 miligramos por decilitro, cuando los valores de PCR al quinto día de tratamiento son mayores o iguales a 8 miligramos por decilitro, o el paciente presenta un descenso lento de la proteína C reactiva. O sea, tiene 5 días, 4 a 5 días de tratamiento y la proteína C reactiva no ha descendido al 50% del valor inicial. Entonces, podemos estar frente a un MARSA, si el paciente estaba recibiendo tratamiento para un estafilococo meticilino sensible, podemos estar frente a una osteomielitis bacteriémica con abscesos superiósticos, con piomiositis,
con infecciones metastásicas, que puede ser al pulmón, al hígado, con tromboflebitis profundas u otras complicaciones. Por lo tanto, en estos casos es importante considerar repetir el drenaje quirúrgico. Si inicialmente no se hizo drenaje quirúrgico, hay que realizar. Y si inicialmente se hizo drenaje quirúrgico, pero presenta estos criterios de fiebre persistente, valores altos de PCR o descenso lento, probablemente requiera un nuevo manejo quirúrgico para el control de la fuente de infección. ¿En qué momento en un paciente con evolución clínica favorable nosotros podríamos tomar la decisión de pasar de la terapia antibiótica por vía endovenosa a la vía oral? Bueno, en primer lugar, tiene que haber una remisión de la fiebre de al menos 24 a 48 horas. Tiene que haber una mejoría clínica de las manifestaciones sistémicas y locales de infección. Tiene que haber un antibiótico por vía oral con una buena biodisponibilidad y una buena tolerancia que sea activo contra el agente aislado o sospechado, y tiene que haber una disminución de la proteína C reactiva a valores menores o iguales a 3 miligramos por decilitro. Entonces, si el paciente cumple estas condiciones, es seguro pasar de la vía endovenosa a la vía oral. No es necesario que el paciente permanezca hospitalizado para un tratamiento completo por vía parenteral. Entonces, ¿cuáles son las alternativas de tratamiento? Si estamos frente a un estafilococo aureus meticilino sensible, si es un niño menor de 5 años, cefazolina, que además de cubrir estafilococo meticilino sensible, me cubre Quinguela quingae, o una penicilina antiestafilocócica como oxacilina. Si el paciente tiene una alergia tipo 1, o sea, tipo anafiláctica a la penicilina, pero es sensible a la clindamicina sería una alternativa. Si es resistente a la clindamicina, la alternativa sería vancomicina. Ahora, si es un estafilococo meticilino resistente, pero sensible a la clindamicina, siempre y cuando el paciente no esté séptico, no esté bacterémico, la alternativa es clindamicina. Pero si es resistente a la clindamicina, la alternativa que tenemos disponible en nuestro medio sería vancomicina o linesolid. Linesolid siempre y cuando el paciente no esté séptico ni bacterémico, porque recordar que el linesolid para estafilococo aureus es bacteriostático. Ahora, si estamos frente a un estafilococo aureus meticilino resistente, que es además resistente a clindamicina, la terapia de elección es vancomicina, que tenemos disponible en nuestro formulario farmacéutico, y las otras alternativas serían daptomicina y cestarolina, que también son bactericidas. Y en último lugar, linesolid, que es bacteriostático, que sí lo tenemos disponible. ¿En quiénes usamos linesolid? En aquellos pacientes con estafilococo aureus meticilino resistente, sensible a vancomicina, pero con un MIC de 2, o aquellos pacientes con estafilococo meticilino resistente, con MIC a vancomicina menor o igual a 1, pero que no tienen una respuesta apropiada al tratamiento, a pesar de una terapia antibiótica empírica, una terapia dirigida apropiada, o que tengan un MIC para vancomicina de 2 o más. Otros antibióticos, si bien es cierto, cotrimoxazol y levofloxacino han mostrado actividad contra estafilococo aureus, ya sea meticilino resistente, meticilino sensible o meticilino resistente, y alcanzan concentraciones en huesos, no hay estudios prospectivos suficientes para incluirlos en la recomendación de la guía clínica. Por eso que no lo recomiendan en la guía clínica. Pero en nuestra experiencia lo hemos tenido que utilizar al no tener otras alternativas de tratamiento, pero no se recomienda su uso rutinario basado en guía clínica. Pues acá tenemos la dosis de antibióticos recomendadas para osteomielitis aguda hematógena. La recomendación, si bien es cierto, hay rangos de dosis, la recomendación es comenzar con las dosis más altas para tratar de alcanzar las mayores concentraciones en el hueso y en el sitio de la infección. O sea, cefazolina de 100 a 150 miligramos por kilo día, dividido en cada 8 horas, máximo 12 gramos al día,
oxacilina 100 a 200 miligramos por kilo día dividido en cada 6 horas, máximo 12 gramos al día. Si el paciente está séptico bacterémico, la recomendación es 200 miligramos por kilo día dividido en cada 4 horas, hasta que el paciente esté afebril, el hemocultivo se haya negativizado y haya una mejoría de los signos locales de infección. En el caso de clindamicina por MARSA sensible a clinda o methicilino sensible alérgico a penicilina, la dosis es de 30 a 40 miligramos por kilo día, dividido en cada 6 a 8 horas, máximo 2.7 gramos al día. En el caso de vancomicina, 40 a 60 miligramos por kilo, dividido en cada 4 a 6 horas. En relación a vancomicina, un comentario. En pacientes con infecciones severas, ya sea que esté bacterémico, ya sea que esté séptico, ya sea que tenga sospecha de endocarditis, tromboflebitis séptica o infecciones metastásicas, se recomienda dosis de carga de vancomicina. ¿Cuál es la dosis de carga? De 25 a 30 miligramos por kilo, dosis única, infundida en 2 horas, y luego continuar 15 miligramos por kilo cada 6 horas. Y hay que monitorizar los niveles valle de vancomicina. ¿En qué momento se monitorizan los niveles valle? Se monitorizan 30 minutos antes de la cuarta a quinta dosis, con el objetivo de determinar si hemos alcanzado el rango terapéutico estable de vancomicina y no nos hemos pasado al rango de toxicidad renal. ¿Ok? Recordar que la vancomicina, si bien es un antibiótico bactericida hidrofílico, que tiene buena actividad en el caso de bacteremias, su distribución es impredecible. Por lo tanto, es importante monitorizar los niveles valle para determinar si estamos en el rango terapéutico y evitar pasar al rango tóxico y monitorizar la urea y la creatinina en el curso de tratamiento. En el caso del Linezolid, que generalmente lo usamos en pacientes con alergia a la vancomicina, que no toleran vancomicina, que no tienen una respuesta a la vancomicina a pesar de un control apropiado de la fuente de infección o que tienen nefrotoxicidad, en esos casos usamos Linezolid. En menores de 12 años, 30 miligramos por kilo día dividido en cada 8 horas, máximo 600 miligramos por dosis. Y en mayores de 12 años, 20 miligramos por kilo día dividido en cada 12 horas, máximo 600 miligramos por dosis. ¿Qué alternativas disponemos por vía oral? Cefalexina a 100 miligramos por kilo día dividido en cada 6 a cada 8 horas, con un máximo de 4 gramos al día, que puede ser 1 gramo cada 6 horas. Algunos expertos sugieren que se podría dar hasta 150 miligramos por kilo día, llegando a una dosis máxima de 6 gramos al día, dividido en 2 gramos cada 8 horas. En el caso de clindamicina, igual que la dosis parenteral, pero la dosis máxima recomendada por vía oral es 1.8 gramos al día, o sea, 600 miligramos cada 8 horas. En el caso del Linezolid, la dosis por vía parenteral es comparable a la dosis por vía oral. El cotrimoxazol es un antibiótico que la asociación de trimethoprim y sulfamethoxazol tiene una actividad bactericida para Staphylococcus aureus susceptible. Hay recomendaciones de cotrimoxazol para el tratamiento de infecciones por MARSA, pero básicamente en piel y tejidos blandos, no severos y drenados. Si bien es cierto, hay algunos estudios retrospectivos de uso de cotrimoxazol en osteomielitis aguda con buenos resultados, todavía no hay evidencia suficiente basada en estudios prospectivos que confirmen una no inferioridad con respecto a los antibióticos recomendados de primera línea, ya sea para estafilococo meticilino sensible como meticilino resistente. Pero en nuestra experiencia hemos tenido la necesidad de usarlo en 2 casos porque no teníamos otra alternativa de tratamiento, porque era un MARSA resistente a clindamicina en pacientes que no toleraban vancomicina y no teníamos disponibilidad de Linezolid para vía parenteral o para vía oral, con buenos resultados. Pero en esa experiencia, en los 2 casos, lo usamos asociado a quinolona, asociado a levofloxacin. Pero no hay, es una opinión
de experiencia, no, esto no está recomendado en las guías clínicas, pero es una alternativa que mostró buenos resultados y que en esos dos pacientes el curso de tratamiento fue de 6 semanas, porque fue un curso complicado, ¿no? Ahora, en niños con osteomielitis hematógena aguda confirmada o probable, causada por Staphylococcus aureus, ¿cuál es la duración del tratamiento? Si es tiene un curso no complicado. ¿Por qué? Porque hay una respuesta clínica favorable al tercer a quinto día. La fiebre cae a las 48 horas de tratamiento. La proteína C reactiva disminuye al 50% al cuarto día de tratamiento. Y no hay evidencia de complicación, o sea, no hay endocarditis, no hay tromboflebitis séptica, no hay foco a distancia. La recomendación es 3 a 4 semanas de tratamiento. No se ha visto que más de 4 semanas de tratamiento sea superior a 3 a 4 semanas de tratamiento. Entonces, en los cursos no complicados, con una terapia empírica inicial apropiada, con un manejo quirúrgico apropiado, temprano, en el caso necesario, 3 a 4 semanas. En quienes puede ser probable que se beneficien de una duración más prolongada de tratamiento. En aquellos pacientes con osteomielitis por bacterias más virulentas, incluyendo Staphylococcus aureus meticilino resistente, productor de citotoxina, Panton valente y leucocidin, que está asociada a más necrosis de tejidos, ya sea tejido óseo, tejido de partes blandas o tejido pulmonar, o en pacientes con cursos complicados, ¿no? Entonces, si es un paciente que la fiebre demora más de 3 a 5 días en caer, que la bacteremia demora más de 48 horas, que la proteína C reactiva demora más de 4 días para bajar a niveles menores del 50%, o tiene infecciones metastásicas, o tiene compromiso de partes blandas o de tejidos a distancias, se va a requerir curso más prolongado de tratamiento. ¿Ok? En quienes requieren estudio de imágenes al finalizar un tratamiento apropiado. O sea, yo tengo un paciente con una osteomielitis aguda hematógena, con una respuesta clínica apropiada al tratamiento antibiótico inicial, ya sea confirmado o no, y al tratamiento quirúrgico en el caso que haya sido necesario. Entonces, básicamente, estaría recomendado un estudio de imagen de control al finalizar el tratamiento solo en aquellos niños que tienen una osteomielitis aguda de curso complicado o en aquellos que tengan compromiso de la metáfisis. ¿Ok? Entonces, van a requerir radiografía simple con o sin resonancia de control al terminar el tratamiento aquellos niños con curso complicado o compromiso de la fisis o de la metáfisis, por el riesgo de osteoartritis, ¿no? En aquellos niños que no responden a la terapia inicial o que recaen después de completar el tratamiento, ¿cuáles son las intervenciones más apropiadas que deberíamos tener en mente para optimizar el pronóstico del paciente? En primer lugar, evaluar si el régimen antimicrobiano prescrito ha sido lo apropiado en relación al espectro de actividad, a la dosis, a la penetración en el sitio de la infección y en relación a la adherencia al tratamiento por vía oral en el caso que se haya desescalado a la vía oral, antes de decidir si es necesario ampliar el espectro antimicrobiano, que es una costumbre frecuente, ¿no? Que si el paciente no va bien, en lugar de pensar que hay que ampliar la dosis o mejorar la penetración en el tejido o mejorar la adherencia, simplemente amplían el espectro y la asocian meropenem, lo cual no es apropiado. Y lo otro es, si no responde a la terapia inicial o recae después de una respuesta apropiada, reevaluar la necesidad de una nueva intervención quirúrgica para mejorar el pronóstico del paciente. ¿Ok? Entonces, puede ser que el paciente no responda por que no se ha optimizado el tratamiento antibiótico, o puede ser que no responda porque requiere más de un debridamiento y un drenaje del absceso o del tejido óseo necrosado. En niños que han completado el tratamiento antimicrobiano exitoso, ¿en quienes se sugiere seguimiento a largo plazo? Pues yo tengo un niño con una osteomielitis aguda hematógena que completó un tratamiento antimicrobiano exitoso
en quienes yo debería hacerle un seguimiento a largo plazo hasta el año, en aquellos que tuvieron una duración prolongada de síntomas previo al inicio del tratamiento, como el caso que hemos presentado, en aquellos que tienen persistencia de fiebre después de 4 días de tratamiento efectivo y de tratamiento quirúrgico apropiado, en aquellos que persisten con una proteína C reactiva elevada después del 4.º día de iniciado un tratamiento efectivo, en aquellos con diseminación o compromiso multifocal, en aquellos que requieren una nueva cirugía para controlar el foco de la infección, en aquellos que el diagnóstico de imagen sugiere riesgo de fractura, o en aquellos en que la resonancia muestra una disminución del realce de la médula, lo cual lo pone en riesgo de fractura patológica. En estos casos, se recomienda seguimiento por 1 año por un especialista con experiencia en el tratamiento de osteomielitis aguda hematógena. Para concluir, ¿qué debemos enfatizar? Que el tratamiento de la osteomielitis aguda hematógena en niños es un manejo por un equipo multidisciplinario, en el cual la sospecha clínica es dada por el pediatra, el radiólogo puede apoyar en el diagnóstico, ya sea a través de las imágenes o a través de la radiología intervencionista para tomar muestras de hueso o abscesos para confirmar el diagnóstico y aislar el agente. El traumatólogo ortopedista para el procedimiento invasivo en sala de operaciones para el debridamiento, drenaje del tejido necrótico en forma temprana y apropiada, o en el caso que requiera nuevos ingresos para debridamiento. El microbiólogo para el aislamiento del agente bacteriano y el patrón de susceptibilidad y determinar los fenotipos de MARSA o el MLS en el caso de estafilococo, o enviar la muestra para biología molecular cuando los cultivos son negativos, o enviarla simultáneamente porque nos da un diagnóstico más rápido y puede detectar genes de MARSA como el gen MEC-A, o para detectar Quinguela quingae, que es un organismo de difícil aislamiento. Y el infectólogo pediatra va a colaborar en aquellos casos en los cuales pues no haya una respuesta inicial apropiada o haya una bacteria de difícil tratamiento. Y es muy importante que las decisiones de diagnóstico y tratamiento en la mayoría de los casos deberían estar acordes con las recomendaciones de las guías clínicas. Y esta guía clínica que hemos presentado es la última guía que sigue en vigencia, todavía no ha necesitado entrar en revisión, y la cual nosotros recomendamos para el manejo de nuestros pacientes. Muchas gracias.